Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Donde la Confederación Auténtica de Trabajadores, Dora Garrido y Aizar Argumedo los mantendremos informados sobre el quehacer sindical y laboral del país. La cita es los jueves a las 16 horas, donde, aquí, en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Umbral Informativo, la CAT en la noticia, un programa especializado en el ámbito sindical y laboral del país, donde la Confederación Auténtica de Trabajadores, la licenciada Aizar Argumedo y una servidora Dora Garrido estaremos con ustedes los próximos minutos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy Dora Garrido, quien les da la más cordial bienvenida y saludamos a nuestro invitado del día de hoy, al licenciado Israel Ramírez Castañeda. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, Dora. Muy buenas tardes a ti y a todos tus radioescuchas. A la orden. Gracias. Sí, quiero comentarles que el licenciado Israel también es maestro, es abogado laborista, especialista en relaciones laborales y maestro en derecho laboral. Y bueno, vamos a tocar un tema así muy sabroso, por decirlo. Sí, quisiéramos saber para iniciar y empezar a tomar un poquito de calorcito, que nos comente qué es un sindicato y qué es un líder sindical. Así en general. Dos preguntas bien difíciles, pero bueno, vamos a tratar de explicarlo para que lo entendamos de alguna manera, pues todos los que estamos inmersos en este medio o en este mundo laboral, ¿no? Un sindicato, bueno, pues es una asociación de personas, es un grupo de personas que se coaligan, que deciden reunirse, sumarse para estudiar, analizar los temas relacionados con la prestación laboral que ellos realizan hacia una empresa y ver siempre la forma de mejorar sus condiciones laborales, tanto salariales como sus prestaciones laborales. Entonces, el sindicato es una figura social, una figura que nació precisamente de la necesidad de defender esos intereses gremiales o de grupo frente a otro grupo también de este concierto de las relaciones laborales, que es el grupo empresarial o los empleadores. Entonces ellos surgen, se unen, se coaligan para la defensa de sus derechos laborales. Ese es un sindicato en esencia, y bueno, pues poco a poco ha ido pues evolucionando en cuanto a su forma de actuar en el medio laboral, ¿no? Claro. ¿Y un líder sindical? El líder sindical, bueno, pues ahí tenemos dos conceptos quizás conjuntados, ¿no? Por un lado, el líder, que prácticamente es una persona que ejerce influencia, que persuade, es decir, logra convencer con sus acciones, logra impulsar a la acción a quienes representan, a quienes lo siguen. El líder pues, es una persona que debe ser un ejemplo a seguir por un grupo de personas. Cuando ya le sumamos ese componente de líder sindical, pues estamos hablando de un líder que de alguna manera representa a un grupo de trabajadores y que como trabajador él pues ha sido ejemplo precisamente de lucha, de defensa de los intereses de ese gremio laboral, de ese gremio obrero. Entonces, el líder es una persona que tiene ciertas características que hacen que los trabajadores se sientan en confianza, cómodos para acercarse a esa persona, a ese líder, que les ayudará a resolver una serie de problemas que les atañe a este grupo de trabajadores, ¿no? Ese es un líder. Claro. ¿Cree usted que en la actualidad existan líderes sindicales natos? Sí los hay. Hay líderes sindicales natos, líderes sindicales responsables, líderes sindicales que se preocupan por sus trabajadores. Y bueno, pues también, como dicen en la viña del Señor, hay de todo, ¿no? Yo no les diría que hubiese líderes innatos o líderes malos, yo más bien diría pues que hay gente que intenta representar los intereses de los trabajadores y pues al no ser líderes, pues no tienen ese carácter de líderes.
al no ser un ejemplo de trabajo, de responsabilidad, de empatía, de solidaridad con el trabajador, simple y sencillamente no es líder, ¿no? Es una persona que intenta ganarse o a veces, acuérdense que el llegar a un cargo de representación de los trabajadores pues puede ser una cuestión circunstancial. En el momento se eligió a una persona, quizás sin ser líder, y ahora es el directivo, el jefe, como le quieran llamar, pero no es líder. Sin embargo, esa persona que llega a ese cargo de representación de los compañeros trabajadores, si no va adquiriendo esos elementos para convertirse en líder, tarde que temprano perderá ese cargo de representación hacia los trabajadores, ¿no? Claro, a mí me llama la atención, bueno, todavía me tocó algunas de las reuniones que tuvo don Fidel Velázquez. O sea, yo no sé ahí qué era lo que más predominaba, su carisma o realmente el conocimiento, porque cuando él entraba a una sesión, o sea, era el silencio absoluto y cuando preguntaba, todo mundo opinaba. Ahora, desafortunadamente, vamos a las reuniones y opina uno, opinan dos y punto final. Y cada quien en sus actividades diversas, ¿no? ¿Qué cree que era lo que tenía como líder sindical don Fidel? Híjole, creo que son muchísimos componentes lo que caracterizaban a ese gran personaje de la vida sindical como era don Fidel Velázquez. Don Fidel Velázquez tenía una figura que imponía, una persona que, bueno, pues tenía una estructura gremial, sectorial, sindical, pues bien elaborada, que de alguna manera, bueno, pues sí, en efecto, por un lado, ayudaban a los trabajadores, pero también no hay que perder de vista que la figura y la posición de don Fidel Velázquez en aquel entonces era una figura que pesaba mucho también en el ámbito político. Entonces se dice que no solo el liderazgo o la hegemonía o el florecimiento del sindicalismo en aquella época de los 60 a los 80, 90, que pudiera yo decir que es como el esplendor, pues no dependía únicamente del que fuesen líderes sindicales que resolvieran los problemas de los trabajadores, sino que también dependía de su posición en un sistema político. Entonces, cuando su posición era de tener a su disposición una serie de cargos de elección popular, como diputaciones locales, federales, todo eso, pues de alguna forma también ejercía un poder hacia abajo con sus representados. Entonces, sí, es una figura muy fuerte, don Fidel, que en su momento, bueno, pues llegó a controlar gran parte del sector obrero en México, pero también gran parte de las posiciones políticas que como cuota de poder en ese corporativismo sindical que se dio durante muchos años, durante muchas décadas, pues eso hacía que hubiese pues una disciplina férrea ante Fidel Velázquez, ¿no? Y no solo de sus agremiados, sino a veces hasta el medio periodístico, del medio político, sí, por la gran importancia que revestía la figura de Fidel Velázquez, ¿no? Claro. ¿Usted cree que el liderazgo sindical sea un elemento básico para adquirir esa identidad sindical? Yo creo que para adquirir la identidad sindical, particularmente de los trabajadores, de los obreros, hacia la figura de su sindicato, en particular y en lo general hacia la figura del sindicalismo, yo creo que lo que se requiere es precisamente honestidad, transparencia, solidaridad con la causa de los trabajadores cuando requieren el apoyo. Yo creo que pues puede haber muchos líderes natos, un liderazgo carismático, una persona que pues sabe comunicar, hacer clic de inmediato con el trabajador, pero si no resolvemos los problemas del trabajador, que particularmente lo vea reflejado en su bolsillo y en la mesa de su familia, entonces no vamos a poder lograr ganarnos la simpatía de los trabajadores, ¿no? Claro. Claro, todo esto obviamente son elementos para poder dar certeza y seguridad a los trabajadores, ¿verdad? Sí, 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 acuérdense que el trabajo pues es algo sagrado para el trabajador, el salario que sigue siendo todavía un salario pues injusto desde mi punto de vista
comparado con otras naciones, incluso en el mismo país vemos un trato diferenciado entre los trabajadores quizás del norte, los trabajadores del centro y los trabajadores del sur. Recordemos que hay un principio jurídico en materia laboral que a trabajo igual, salario igual, pero de repente seguimos viendo en las empresas pues que al trabajador de Chiapas que hace el mismo trabajo que el trabajador de Tijuana o de Monterrey, pues le pagan totalmente distinto en cuanto pues, a salarios y a prestaciones, ¿no? Entonces, pues, yo creo que en eso debemos trabajar todos los dirigentes sindicales o líderes sindicales para ganarnos el cariño, el respeto, la amistad de los propios compañeros trabajadores. Si no, ahora con esta reforma laboral, donde se les ha empoderado a ellos para tomar las decisiones, con la mano en la cintura, nos dicen, Dios, gracias, no me sirves para nada. Claro. Señor, se habla mucho de la diversidad generacional que existe ahorita. O sea, sabemos que hay trabajadores de diversas generaciones. ¿Cómo puede ejercer un líder sindical sus funciones ante esta situación de cómo tratar al trabajador, no? Claro, es un tema muy interesante. En efecto, yo creo que ya en la actualidad tenemos al menos 5 generaciones distintas laborando en una sola empresa. Entonces, por un lado yo le diría, la forma en que el dirigente o el líder debe acercarse a la gente, entender a los compañeros trabajadores, primero, pues debe prepararse, debe estudiar para entender que no es lo mismo un compañero trabajador que tiene 45 años o 50 años de edad, quizás 30 años laborando, 25 años laborando en la empresa, que un compañero que tiene 23 años y lleva 5 meses trabajando en la empresa. Van a recibir la información y la van a procesar de distinta manera. El trabajador ya con una edad ya mayor o adulta, es la generación X que conocemos, ellos son muy dados a tener una cierta identidad con la empresa, a ser muy responsables, muy cuidadosos de su trabajo, y no es que los menores no sean responsables. Lo que sucede es que los menores, por su idiosincrasia, los nativos digitales, hoy quieren hacer todo en vía tecnológica, WhatsApp, Facebook, no quieren hacer antigüedad. Hoy los trabajadores de esta época, los millennials, los centennials, la generación, les llaman ahí, bueno, los nativos digitales, tienen otro nombre por ahí, ellos no pretenden, no les interesa hacer una antigüedad de 2, 3 años. Están esperando una oportunidad para cambiar de empresa. Y esa es una problemática a la que se han enfrentado la mayoría de las empresas, a la retención de los talentos, porque son jóvenes talentosos, pero no pretenden, no les gusta, no quieren estar haciendo antigüedad en una empresa. Hay mucha rotación. ¿Qué tendría que hacer un líder sindical? Yo le diría estudiar lo que es la inteligencia emocional, ¿vale? Para aprender a entender nuestras emociones como líderes, entender qué es lo que nos gusta, lo que nos agrada, pero también para entender al compañero, al de 25, al del 30, de 40, 50, cuáles son la forma en que yo emocionalmente puedo hacer clic con él y entenderlo, escucharlo y resolver sus problemas, porque no es de la misma manera de los que nos va a resolver de uno y de otro. Claro. Maestro, son temas sumamente interesantes, se quedan muchos en el tintero. Yo espero que pronto esté nuevamente aquí con nosotros. Y pues muchísimas gracias. Un gusto, será un placer. Gracias a usted por la confianza y la oportunidad. Saludos, cuídese mucho. Muchas gracias. Y a nuestro auditorio solamente nos resta darles las gracias y decirles que continúen con nuestro programa Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Continuamos. Buenas tardes. Hasta luego. Y para ponernos en marcha con nuestra sección En Opinión de, el maestro Ricardo Espinosa nos comenta sobre el tema de la legitimación de contratos. Buenas tardes, ¿cómo estamos todos? Saludos muy afectuosos. En opinión de, hoy vamos a comentar la ya muy mencionada legitimación de los contratos colectivos de trabajo, que como sabemos, pues se ha puesto de moda derivado de la reforma laboral.
Sin embargo, pues las autoridades competentes en nuestro país pues, nos dan noticias constantemente sobre el tema. Primero, cambiando los protocolos, cambiando criterios para la propia legitimación de contratos, después dándonos fechas exorbitantes de muchos contratos colectivos a 150,000, 550,000 y ahora resulta que son 139,000 contratos colectivos para legitimar. Por cierto, las últimas cifras de contratos colectivos legitimados van de 12,851, con sindicatos registrados de 3,847, eventos realizados 24,569 y trabajadores consultados 2,511,273 hasta la fecha. Pero ahora nos avisan que va a haber una prórroga, pero que siempre no es prórroga, que resulta que nos limitan, como ya estaba marcado en la propia transitorio, los protocolos respectivos, de que deben registrarse las legitimaciones antes del 1 de mayo. Y se había dicho también de alguna u otra manera que todos estos eventos que se fueron a registrar pues iban a ir desahogándose gradualmente en el tiempo que fuese necesario. Pero ahora nuevamente, abusando de este criterio absurdo y absoluto que disponen las autoridades, pues dicen que solamente los eventos que se registren podrán realizarse a más tardar el último de julio del año en curso. Es decir, vuelven a limitar el ejercicio de la libertad sindical, ahora impuesta por medio de la legitimación de los contratos colectivos a los sindicatos. Con esto me parece a mí que se sigue demostrando que la reforma laboral, la legitimación de los contratos colectivos simplemente se ha hecho para limitar la libertad sindical, para tratar de desprestigiar a los sindicatos y a los líderes mexicanos, para inhibir la contratación colectiva, para limitar la legitimación de los contratos, por lo tanto limitar los derechos de los trabajadores de manera colectiva. Y que aunque dicen que si los contratos no se legitiman, las prestaciones serán aplicables a los trabajadores de una manera espontánea, todos sabemos que esto es falso. El instrumento jurídico adecuado para garantizar los derechos de los trabajadores son los contratos colectivos de trabajo, porque son por escrito, crean derechos y obligaciones, y es la única manera garante de que se conserve y se vuelvan progresivos los derechos de los trabajadores. Hay otros instrumentos para hacerlos valer, será tema de otro momento. Hoy me parece que el comentario debe ir encaminado que nuestras autoridades no están dando facilidades de ninguna forma a los sindicatos nacionales. Han limitado nuevamente la posibilidad de legitimar los contratos colectivos de trabajo. La venden como una ampliación de término cuando esto no es cierto. Lo que sí sucede es que es una limitación para realizar los actos que se lleven a cabo para la legitimación de los contratos colectivos de trabajo. Ya no sabemos si esta reforma es con toda la intención de pegarle a los derechos de los trabajadores, de pegarle a los sindicatos, de limitar la actividad sindical en nuestro país, de restringir la libertad sindical respecto a la vigencia de los contratos colectivos de trabajo, porque el pretexto aquel de acabar con los contratos de protección, la corrupción, ya quedó atrás. Ese ya no es válido en este momento, debido a que ha habido demasiadas mentiras por las autoridades desde mi punto de vista. Lo vemos con las cifras, ahora lo vemos con los términos. Quieren vender un favor que no existe. Gracias. En la sección Hablemos de, la licenciada Aiza Argumedo nos preparó la información sobre el Premio de Periodismo. Escuchémosla. Recientemente se realizó la entrega del Premio Nacional de Periodismo 2021, que otorga la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro AC, AMIS, en alianza con el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo AC. Es el reconocimiento a los periodistas que sobresalen por su desempeño y ejercicio cotidiano, del derecho ciudadano a estar informado, por la calidad de su trabajo y por la oportunidad periodística ejercida en beneficio de la opinión pública. Este reconocimiento se otorga bajo las premisas de autonomía, independencia, imparcialidad, pluralidad y responsabilidad. El Premio Nacional de Periodismo es el reconocimiento de la sociedad y de los demás periodistas a un trabajo de excelencia digno de ser emulado. El premio consiste en un diploma, una escultura diseñada especialmente por el maestro Juan Soriano, denominada El Águila, y una remuneración. Escuchemos quiénes fueron este año los ganadores. Y es José Roberto Hernández Salazar, con el título del trabajo El riesgo de perderlo todo, publicado en Reporte Índigo.
aplaudir, ¿no? Aplaudir esta alianza de AMIS con el Consejo Nacional del Periodismo, del Premio Nacional del Periodismo, porque nos ayuda a fomentar y seguir haciendo esta labor de los periodistas, que es esta parte social. O sea, nos compromete a hacerlo, nos compromete a voltear esos problemas de la sociedad que de pronto se nos olvidan. El ganador de la categoría Creadores de Contenido Digital para Nuevas Audiencias, y ella es Laura Patricia Rodríguez Cárdenas, con el título del trabajo Como el celular que todos deberíamos tener, publicado en Soy Pati Rodríguez. Que existan estos espacios, que AMIS promueva la educación financiera, la prevención, la cultura del seguro. La verdad es que... El tercer ganador es el de la categoría Análisis del entorno para ponderar la importancia del seguro, y el ganador es Juan Carlos Machorro Morales. Estoy aquí ahora sí que en las oficinas de la AMIS agradeciendo muchísimo el otorgamiento de un premio a su servidor por ser uno de los 3 ganadores de la 13ª edición del Premio de Periodismo de la AMIS y el Consejo Ciudadano de Periodismo. El trabajo de un servidor constó sobre un análisis en el papel de las aseguradoras de todo tipo con los ecosistemas y los problemas que se tiene aquí en México, pues de que mucho del valor ambiental que se tiene en este país no está asegurado ante catástrofes naturales o provocadas por el hombre. Y bueno, pues es un tema creo que trascendental, más hoy día que vemos que en todo el mundo hay incendios y hay una serie de catástrofes enormes, se pronostica una grave sequía para este país y no sabemos literalmente pues cuánto nos puede costar económicamente, y quizá por esa razón en ocasiones y tal vez muy seguido pues no se valora el cuidar los ecosistemas, y al final de cuentas acaba afectando a millones de mexicanos. Este tipo de trabajos y los demás trabajos de los otros compañeros ganadores, bueno, pues lo que buscamos es pues tratar de tener una conciencia sobre lo que significa el darle un valor no solo económico, sino social a muchos aspectos de la vida diaria, desde trabajadores freelance, ecosistemas, derechos laborales. O sea, es muchísimo lo que tiene que importarnos, y bueno, pues tanto un servidor como todos los participantes de este certamen creo que agradecemos la oportunidad pues de competir, de hacer estos trabajos que en ocasiones es muy complejo, muy detallado, no hay cifras, no nos dan luego declaraciones, pero bueno, pues es el trabajo diario que hay que hacer en el periodismo. Y bueno, pues gracias a todo los jurado calificador que me otorgó este galardón, y pues ahora sí que mil gracias. Los invito a que lo revisen en el portal periodismoyambiente.com.mx, y bueno, pues hay que seguir trabajando tanto a favor de aspectos ambientales, sociales, laborales, y pues ahora sí que en todo México. Mil gracias. Pues felicidades a todos nuestros amigos, compañeros, colegas, periodistas, porque informar no es nada sencillo. Yo soy Aisa Argumedo en Hablemos de. Y claro, en la anotación de la semana, el contador Ernesto Barragán nos dará sus sugerencias para las deducciones personales. ¿Qué tal, amigos? Yo soy el contador Ernesto Barragán y estábamos platicando la semana pasada sobre los tips o los requerimientos para presentar su declaración anual, que es muy importante, no lo olviden. Estamos platicando justamente de las deducciones personales, que recuerden tienen ciertas limitantes. Por ejemplo, no pueden superar el 15% de los ingresos anuales o 5 veces la unidad, la UMA, unidad de medida anualizada, que quiere decir 5 por 365. O sea, no puede pasar de esas dos cantidades, o una u otra, la que sea menor, ¿no? Supongamos que ustedes tuvieron deducciones o facturaron 2 millones de pesos, pues lamentablemente no se van a poder deducir esos 2 millones de pesos. Ahí aplicaría únicamente la UMA anualizada 5 veces. Ajá. Bueno, otra de las limitantes que tienen las deducciones personales son que deben ser pagadas con medios bancarios. Eso es muy importante, déjenme decirles, porque si no son pagados por medios bancarios, no los van a poder deducir. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Medios bancarios puede ser tarjeta de crédito, transferencia electrónica, no depósito en cajero, ¿ok? Porque eso cuenta como efectivo. Puede ser en cheque nominativo,
Puede ser tarjeta de crédito, débito, cualquiera de esas. Recuerden, tiene que ser un medio bancario. Otra de las limitantes, por ejemplo, es en los anteojos. Mucha gente utiliza anteojos y es bueno facturarlos para poder deducirlos. Pues una de las limitantes, ¿cuál es? Que se puede deducir únicamente la parte de los cristales, las micas. El armazón no es deducible. Así que si van a solicitar una factura por lentes, pídanle a la persona o a su proveedor, en su caso, que les dividan el precio o el costo de las micas y de los armazones, porque si no, no lo van a poder deducir. ¿Ok? Las colegiaturas. Acuérdense que las colegiaturas también tienen que ser por medios bancarios. Debe venir el nombre completo del estudiante, debe de venir su CURP, el grado de estudios, y obviamente los datos fiscales del padre o tutor. ¿Ok? Recordemos que tiene una limitante por el grado escolar. Y puede ser únicamente hasta bachillerato, o sea, prepa, o carrera técnica. Universidades, maestrías, posgrados, todo eso no entra como deducción personal, ¿sí? También les recomiendo y es bueno que se acerquen a un asesor como yo y escuchen estos tips, que son muy importantes, para que si tienen dudas o aclaraciones, se las podamos resolver, ¿vale? Otras deducciones personales son las aportaciones a la Afore. Si ustedes depositan a sus afores, eso se puede hacer deducible, ¿vale? También podemos hacer deducibles los seguros de retiro. ¿Han escuchado de los seguros de retiro? Que son esos seguros donde ustedes aportan una cantidad para que después de cierto tiempo o X años, ustedes pueden retirar esa cantidad. Eso es deducible. ¿Qué otra cosa es deducible? Los seguros de gastos médicos mayores. Son muy importantes. ¿Por qué? Porque uno pues, nunca sabe cuándo van a ocurrir percances, pero con esos seguros, además de estar protegidos, lo pueden meter en su declaración anual y meterlo como una deducción, lo cual les va a ayudar a reforzar que tengan un saldo a su favor. ¿Ok? ¿Qué es importante en estos seguros de gastos médicos mayores? Pues otra vez, que lo paguen por medios bancarios. Recuerden que las deducciones personales pueden ser únicamente para familiares en primera línea. ¿Quiénes son? Padres e hijos. Hermanos no se puede, ¿ok? Así los quieran mucho y son parte de su familia, yo lo sé, yo también quiero a los míos, pero hermanos no se puede, es únicamente para padres y para mis hijos. O sea, todas las deducciones personales que realice, todos los pagos, únicamente me van a contar si hago para mi padre o para mis hijos. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso? Muy bien. ¿Qué otro gasto deducible personal es importante? Los gastos funerarios. Ya ven que de repente les hablan para que, oiga, compre un seguro para la defunción, porque pues, usted nunca sabe, y todos esos gastos son deducibles también, ¿vale? El transporte público escolar también es deducible. Que pasa que ayuden al esfuerzo de los padres para recoger a los niños, también hágalo deducible, señores. Y con todas estas herramientas, con todos estos gastos que ustedes hagan adecuadamente, en su declaración anual les va a salir un saldo a favor. Los intereses por crédito hipotecario, los intereses reales. ¿Cuáles son los intereses reales? Los intereses que superen la inflación anual. Que por cierto, los intereses andan en las nubes. Así que si tienen un crédito hipotecario de una institución bancaria, muy seguramente van a tener un saldo a favor en su declaración anual. Muy bien. Regularmente otras instituciones públicas como son Infonavit, Infoiste y todas esas, regularmente van a la par, ¿no?, de la inflación, no suben tanto la tasa de interés. Pero es importante que lo revisen, pidan sus constancias de impuestos, sus constancias fiscales de interés, para que puedan ver si existe la posibilidad de conseguir un saldo a favor.
Ajá. Y por eso también es importante acercarse a, pues, a un experto, ¿no? Para hacer un cálculo previo y así poder saber si tienen un saldo a favor o les toca pagar y tomar la decisión que más les convenga. Pues amigos, me despido. Yo soy Ernesto Barragán. Me pueden encontrar en Facebook como Barragán Consultores. Esto es todo y nos vemos en la siguiente emisión aquí en los Consejos Fiscales. Esta semana contamos con la presencia de la psicóloga Frida Gálvez, quien tocará el tema de acoso laboral. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra sección Resiliencia. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Frida Gálvez, quien, aparte de ser psicóloga, tiene su programa de Pregúntale a Frida. Bienvenida. Muchas gracias, un placer estar nuevamente con ustedes. Bien, doctora, nos gustaría tratar un tema, sobre todo en el marco del Día de la Mujer. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Por qué se origina el hostigamiento laboral en los centros de trabajo? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, antes que nada, quisiera mencionar que esto es algo ilegal y que por lo tanto debe de denunciarse, ¿sí? Porque a veces por miedo o se normaliza y no se denuncia. Se cree que es parte normal del trabajo. Este hostigamiento o acoso laboral, que no es lo mismo, también quiero mencionar cuál es la diferencia, se da en 3 niveles. El acoso laboral se da en el mismo nivel, es decir, entre compañeros, ¿sí? En el mismo nivel de jerarquía. Y el hostigamiento laboral se da del superior o del jefe, del patrón, del dueño, hacia el trabajador o el empleado. Esos serían los 2 niveles en los que se da. Y el tercero, que también puede darse del empleado hacia el superior, en menor frecuencia, pero también se llega a dar. Ok. En este caso, por estas etapas, digamos, existe también otra que es de violencia, ¿no? Otra de las etapas. No sé si es en el acoso o en el hostigamiento. Bueno, en los dos se tratan de conductas en donde se va a molestar, a intimidar, a agredir al trabajador, ¿sí? A mermar su rendimiento y su autoestima con un objetivo muy claro, que es el que el trabajador llegue a su límite y diga, me voy, renuncio, y justamente lo que se está buscando es la renuncia del trabajador para evitar pagarle la liquidación, para que el trabajador, estando harto de lo que está viviendo, diga, me voy, firmo mi renuncia y solamente acepte el finiquito y ya no la liquidación la pierde. Y ese es el objetivo principal del hostigamiento laboral, justamente. Ok, en el caso del acoso, ¿sí es exclusivamente sexual o también puede ser por cuestiones de laborales, digamos? No, claro, puede ser sexual o laboral, ¿sí? Yo ahorita lo que les estoy comentando justamente es laboral, ¿sí? Pero también se da sexualmente. Claro. ¿Qué es lo que pasa cuando existen trabajadoras que realmente siguen soportando, duran años soportando ese acoso, ese hostigamiento? Psicológicamente es una violencia. ¿Qué es lo que pasa con esas trabajadoras? Así es, bueno, desgraciadamente muchas trabajadoras por la necesidad eh, económica y por miedo a perder el trabajo o por miedo a no encontrar rápidamente otro trabajo, pues aguantan lo que no tendrían que estar aguantando. No lo denuncian y permanecen ahí por mucho tiempo, pues tolerando toda esta situación. ¿Qué tan dañadas quedan? Bastante, porque esto va mermando mucho en su autoestima, va generando un estrés que se va acumulando, ¿sí? Y que puede degenerar en problemas de ansiedad o de depresión u otras enfermedades más graves también, ¿no? Digámoslo así. Estas son enfermedades mentales, pero también puede desencadenar en enfermedades físicas. Claro, en el caso, digamos, de los acosadores, ¿qué es, o sea, por qué se crean estos acosadores? ¿Tienen alguna enfermedad o algún síndrome? No sé, ¿qué es lo que pasa por sus mentes? Bueno,
si estamos hablando del acoso laboral, repito, uno de los objetivos principales es que el trabajador renuncie y evitar darle la liquidación. Si estamos hablando en otra causa también de el puro placer, o sea, personas narcisistas que se sienten superiores a los demás y que quieren demostrar ese poder a través del maltrato al trabajador. Entonces, por el puro placer de sentirse superior, actúan de esa manera. Y cuando hablamos de un acoso sexual, bueno, definitivamente también ahí ya entran otro tipo de factores, ¿no? Que pueden ser desde personas que sufrieron también acoso sexual o que tienen, por ahí pueden tener algún trastorno. En fin, es muy complejo, ¿no? Se entremezclan varios factores. Claro, en el caso, por ejemplo, de las mujeres que realmente se atreven y denuncian, ¿cuánto tiempo se les tiene que dar seguimiento, digamos, no tanto psicológico, o tal vez sí es necesario el psicológico? O sea, sabemos que todos somos distintos, pero tener una idea más o menos de cuánto tiempo se debería de dar seguimiento. Bueno, es variable, ¿no? Las personas son diferentes, la afectación es diferente, tiene que ver con la personalidad de cada uno. Definitivamente sí, hay que buscar ayuda terapéutica y legal, por supuesto, legal también, ¿sí? Entonces, el tiempo es muy variable, depende de cada persona, de cuánto tiempo es que ha estado viviendo ese acoso, ¿sí? De con qué frecuencia, con qué intensidad, si ha sido solo por una persona o por más. O sea, hay diferencias aquí que van a determinar cuánto tiempo se alarga o no esta afectación, pero definitivamente hay una afectación que hay que tratar. Claro, hace un rato usted comentaba sobre una de las consecuencias que es el estrés. En este caso, el estrés, o sea, hay infinidad de causales, digamos, para que le dé a uno el estrés, pero esta principalmente, ¿la productividad se ve afectada con ese estrés? Sí, por supuesto, la productividad y la salud, ¿sí? La salud tanto física como mental empiezan a aparecer cuando tenemos un estrés prolongado, empiezan a aparecer desde síntomas aislados hasta el desarrollo ya de enfermedades, ¿no? Más complejas. Claro, ¿usted qué consejo le daría a esas mujeres que ni se atreven a denunciar y que continúan soportando en un momento dado a los acosadores, ¿no? Oh, por supuesto, la recomendación siempre es denunciar, no tolerar, no aguantarse, no callarse, denunciar lo antes posible y dar un seguimiento de la parte legal. Porque si no, esto sigue sucediendo, ¿no? Justamente por no denunciar, esto sigue sucediendo. Claro, sí puede llegar hasta la muerte. Sí, por supuesto. Hay personas que se sienten tan acosadas que ya no toleran esta situación y no ven como las alternativas de solución porque no cuentan quizás con los recursos para verlas o con redes de apoyo para salir de ahí, que llegan incluso a suicidarse. Claro. Sobre todos estos temas usted los trata en su programa de Pregúntale a Frida. A mí me Así es. gustaría que les dejara sus datos, pues para aquellas personas que realmente son tímidas o que no saben a dónde acudir, pues tal vez con la orientación de usted pueda ayudarles. Claro que sí, el programa se llama Pregúntale a Frida. Es un programa de apoyo psicológico en donde hablo sobre temas de psicología y de tanatología todos los lunes a las 18 horas México por radioalterego.com. Muy bien, pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Qué gusto verla aquí en Umbral Muchísimas Informativo. gracias por la información, por la invitación, perdón. Claro que sí, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Claro que sí, un gusto. Gracias y a Hasta luego. nuestro auditorio, pues nada más decirles que continuamos. Gracias. Para final, la licenciada Anabel Guerrero Vargas, de la región New Sabi del estado de Oaxaca, platicará sobre los procesos de revitalización de las lenguas originarias. Ha sido todo un proceso
voy a hablar mucho desde mi experiencia personal por una situación de pérdida que hemos tenido, sobre todo una generación quizás un poco antes a la mía, de la pérdida de nuestras lenguas maternas, en este caso, como una persona perteneciente al pueblo ñusabi o el pueblo de la lluvia, abarca desde la cuestión de identificarnos, ¿no? Porque, por ejemplo, me dices pueblo mixteco, y para mí ya hubo un proceso de reconocimiento también de, ese es un nombre impuesto, nosotros tenemos un propio nombre desde nuestra lengua, que es el pueblo ñusabi o pueblo de la lluvia para nosotros. Entonces, esta lucha o esta resistencia tiene mucho que ver con la experiencia personal, pero no solamente individual, porque ha sido una cuestión generacional y, y de despojo incluso, ¿no? Nos arrancaron la posibilidad de continuar con toda esta cuestión de habla y todo lo que conlleva con ello, ¿no? La identidad, la, la resistencia, la concepción o todo el concepto que hay alrededor de nuestra nación. Bueno, hablando desde la región Usabi o Mixteca, ¿no? Que fue impuesta también. Entonces, la resistencia tiene mucho que ver, creo, y el reconocimiento con esta lucha que hemos dado, que he dado particularmente, ¿no? Y que con el tiempo me di cuenta que no era la única, que no era algo aislado, sino que era algo pues un poco sistémico también. Entonces, la resistencia hacia esto y la lucha hacia esto tiene mucho que ver con una lucha de un pueblo también. Y como mujer, pues tiene muchísimo más, ¿no? Porque en el proceso de revitalización de la lengua, también me doy cuenta de cómo ha habido estas imposiciones y borrado también desde nosotras y hacia nosotras en la lengua y en una cultura, ¿no? Pensando un poco en la lengua misma y, por ejemplo, en los códices como el Códice Nutal, donde se habla de nuestra cultura, de toda esta serie de roles y papeles, de liderazgos que había en nuestra cultura y que se fue despojando poco a poco hasta dejar de existir y expresarse mismo como en el Ñusabi. Entonces, muchas de los conceptos como el ya, que tiene que ver con una situación de poder en una comunidad, son atribuidos exclusivamente a los hombres, ¿no? Entonces ya no es algo que defina a la mujer, ¿no? Entonces también ahora con el tiempo voy dándome cuenta cómo la cuestión lingüística también ha ido borrándose con el tiempo y no significa que no existieran, ¿no? Existían. Entonces también es recuperar la memoria. Bueno, no sé si ha existido, ha sido creada, ¿no? Esta cultura de vergüenza hacia las personas que hablan una lengua originaria. Entonces, esta cultura de vergüenza viene desde la infancia, ¿no? Cuando se nos dice a nosotras desde niños, en una cuestión bien aspiracionista, que está mal ser lo que somos ahora, ¿no? Está mal ser, para empezar, bueno, indígena o perteneciente a un pueblo originario, está mal hablar tu lengua en la escuela, porque pues hasta tenemos una materia que se llama español, ¿no? No tenemos una materia que se llama un sabi, por ejemplo. Entonces, es toda una lucha y una cultura que se nos ha implementado desde niños. Por ejemplo, desde niños se nos enseña que está mal ser campesina o ser campesino, que nos ha identificado históricamente como pueblo ñusabi, por ejemplo. Nosotros cosechamos, sembramos, pero está mal. Entonces, toda una cultura de vergüenza que se nos va creando desde la infancia. Entonces, el poder romper con todo esto es un proceso que a mí me ha llevado 30 años, por ejemplo. El reconocerme, ok, yo puedo seguir siendo campesina, puedo seguir siendo ñusabi y puedo ser algo más, no tengo que renunciar. Entonces, también es a la renuncia.
hay una limitante para hablar las lenguas en los espacios públicos, como ir en el metro y que la gente no se te quede viendo feo porque vas hablando en tunzabi con tus compañeros, con tus compañeras, con amigas, con amigos. Entonces, de repente, la gente te ve mal, ¿no? O sea, no hay una libertad de hablarlo en los espacios públicos, mucho menos en el trabajo, porque no hay espacios laborales que estén enfocados a hablar la lengua, ¿no? Muchas veces estos espacios reducidos que han tenido que ser creados por las mismas personas, ¿no? Que han escrito libros y muchos de estos libros no van destinados a nosotros, van destinados a las personas que hablan español, ¿no? Por eso tienen que ir traducidos para que puedan ser vendidos o comprados, porque si no van traducidos no los consumen. Sí, 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 y está bien, creo que no reducir nuestra lengua a un producto mercantil, también creo que eso sería muy bueno, sería como un llamado también a todas y a todos, no tiene que venderse para que valga, ¿no? O no tiene que venderse para que tenga un reconocimiento. La lengua forma parte de nuestra identidad, de nuestra concepción del mundo y nuestra manera de relacionarnos con los otros y las otras. Entonces, el poder validar, podríamos decir, la manera en que otra persona ve, siente y piensa, creo que es importante. Desde ahí podemos validar estos espacios de la lengua, ¿no? Incluso para estos puestos, ¿qué concepción puede tener la otra persona del mundo que pueda ayudar quizás a mi empresa, a mi negocio, para fortalecer estas estructuras, ¿no? O fortalecer el negocio sería como bueno también. O sea, reconocer la pluralidad es sumamente importante. Reconocer que nuestra identidad, nuestras creencias van ligadas a la lengua, creo que también es un llamado también hacia el respeto. Y por otro lado, creo que es importante abrir otros espacios de trabajo destinados a nosotros y al fortalecimiento de la identidad y de la revitalización de la lengua, ¿no? Como que sí existan escuelas bilingües, que no solo sean utilizadas para fomentar ideas impositivas, que es lo que se ha vivido históricamente, aún en espacios bilingües, ¿no? Sino que estos espacios bilingües sean enfocados realmente a la creación y a la creación, a la creatividad desde la lengua, desde esta concepción que tenemos del mundo. Bueno, a mí me pueden encontrar como Ana Koosabi, doble O, Ana Koosabi, que es Serpiente Lluvia, Ana Serpiente Lluvia, o entonces así me pueden encontrar en Facebook y en Instagram también. Umbral informativo, es un poco complicado, pero podríamos decir que podría ser como, ¿dónde? Y yo, tú, o, así como, no, y yo, tú, o, donde podemos platicar o donde podemos dialogar o informar al otro, ¿no? Podría ser algo similar. No vamos a poderlo traducir igualmente porque hay conceptos que no existen, pero sí, donde podemos dialogar, creo que es eso. Donde podemos dialogar y la cat. Saba Saatiño On, el lugar donde trabajamos o el lugar donde estamos juntos. Podría ser también Saba Saba Satiño Un, ¿no? Da Sibo Na Satiño, el lugar donde trabaja la gente trabajadora, podríamos decir, porque no existe como los trabajadores como tal, pero sí existe la gente que trabaja. Entonces,
el lugar donde estamos juntos podría ser esto. Y bien, radioescuchas y cibernautas de Umbral Informativo, la K de la Noticia, les damos las gracias por su tiempo. No sin antes agradecerle al equipo de trabajo y en especial al licenciado Ricardo Espinosa López por las facilidades para la realización de este programa. Recuerden, los esperamos la próxima semana aquí en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Hasta la próxima.